Para poder desatar un potencial que ni siquiera imaginamos, primero hay que hacer algo radical. Romper por completo la idea que nos han vendido de quiénes se supone que somos. Vamos a ver cómo se hace. Y empezamos con una idea que puede que incomode. No eres quien crees que eres. Y esta frase no está aquí para molestar, sino para despertar. Porque seamos sinceros, el verdadero cambio solo empieza cuando nos atrevemos a cuestionar lo que damos por sentado sobre nosotros mismos. Bien, primera parte. La identidad rota. La idea aquí es potentísima y es algo que casi nunca se dice. Nuestro yo, esa sensación de ser quienes somos, en realidad no lo creamos nosotros, nos fue entregado, casi como un paquete. Piénsalo. Todo empezó con algo tan simple como un nombre. Te dieron un nombre. Esa fue la primera etiqueta, la primera pieza de una identidad que nadie te pidió permiso para ponerte. Después te asignaron un lugar en el mundo. Tu familia, tu país, la clase social, vamos, que te pusieron un punto en el mapa antes de que pudieras ni siquiera pensar en explorar por tu cuenta. Y claro, luego vino el guión, el manual de instrucciones, lo que deberías ser, cómo tenías que comportarte, qué era correcto pensar y qué no. Básicamente te dieron las reglas para encajar. Y aquí es donde pasa algo clave. Con tantas directrices de fuera, con tanto ruido sobre quién ser, la voz de dentro, la exploración interna, se fue apagando. ¿Para qué mirar hacia adentro si supuestamente todas las respuestas ya estaban fuera? Y así, sin darnos cuenta, el descubrimiento se cambia por la repetición. Empezamos a vivir en bucle, repitiendo patrones, ideas y gestos que aprendimos, viviendo una copia, una versión limitada de un original que quizá nunca llegamos a conocer. Pasamos a la segunda parte, la jaula invisible. Y aquí vamos a hablar de la cultura, pero no como algo que está en los libros, sino como la arquitectura de esa jaula. Una jaula que nos sostiene, pero que también nos limita sin que nos demos cuenta. A ver, la cultura es ese sistema operativo que nos moldea, nos condiciona para ver la vida de una forma muy concreta, nos da un idioma, unas normas, nos hace sentir que pertenecemos a algo, pero, al mismo tiempo, dibuja unas fronteras invisibles sobre lo que es posible o imposible para nosotros. Y en la cultura actual, el valor de una persona se mide, sobre todo, por cosas de fuera, lo que produces, tu rendimiento, lo que consigues, tus títulos, tus logros, y por supuesto lo que muestras, tu apariencia, tu estatus en redes. Y aquí viene la pregunta del millón, la que puede cambiarlo todo. Y si nada de eso define de verdad quién es alguien, ¿qué pasaría si el valor real no tuviera absolutamente nada que ver con la productividad, los diplomas o la imagen que se proyecta? Tercera parte, el despertar antropológico. Y aquí llega la gran revelación. Esto no es autoayuda barata, esto es ciencia. El potencial humano no es un eslogan motivacional, es una realidad biocultural, es un hecho sobre nuestra especie. Ojo, porque esta distinción es fundamental. Una cosa es estar condicionado y otra muy distinta a estar determinado. Condicionado significa que el entorno influye, claro, pero se puede cambiar. Determinado significaría que no hay salida. El pasado influye, por supuesto, pero no tiene por qué dictar el futuro. No somos un producto terminado, somos un proceso, siempre. Y esto es algo que deberían habernos contado en el colegio. La especie humana no está diseñada para quedarse quieta, para ser la misma siempre. Estamos diseñados para evolucionar. El cambio y la adaptación no son algo raro, son nuestra configuración de fábrica. Vale, vamos a lo práctico. Cuarta parte, reconstruyendo la realidad. La antropología simbólica nos dice algo increíble. Nuestra realidad no es objetiva, se basa en lo que interpretamos. Y eso nos da un poder brutal. Si cambias el significado de las cosas, cambias tu realidad. Por lo tanto, el punto clave es este. Los límites más grandes que tenemos no son reales, no son físicos, son simbólicos. El miedo a fracasar, la creencia de no soy suficiente, no son verdades universales. Son ideas, son significados que hemos aprendido y que hemos aceptado como si fueran reales. Y se puede empezar a reconstruir esa realidad con cambios muy simples de perspectiva. Un error ya no es un fracaso, es aprendizaje. La palabra incapaz se convierte en proceso, y un límite deja de ser un muro para ser simplemente un patrón aprendido. Y lo que se aprende, se puede desaprender. Así que, si lo piensas, explorar tu potencial es mucho más que desarrollo personal. Es en realidad un acto de rebeldía cultural. Es atreverse a cuestionar el guión que te dieron, es negarse a vivir dentro de las etiquetas, es escribir tu propia definición. Y con esto llegamos a la conclusión. Quinta parte, potencial infinito. El mensaje de fondo es muy sencillo, pero muy potente. Se puede elegir vivir repitiendo el mismo día una y otra vez, o se puede elegir vivir creando. Pero activar ese potencial no es algo que pase por arte de magia,
Es un proceso, y es un proceso activo. Requiere el valor de cuestionarlo todo, la voluntad de aguantar la incomodidad, la acción de intentarlo, la humildad para fallar, la inteligencia para aprender del fallo y, sobre todo, la perseverancia para volver a intentarlo. Al final, puede que nos demos cuenta de que nos hemos estado haciendo la pregunta equivocada todo este tiempo. La pregunta importante no es una estática, no es sobre quién se es ahora mismo, sino una pregunta sobre el futuro, sobre la expansión. La verdadera pregunta es, ¿en quién te podrías convertir si dejaras de ponerte límites? Y ese es el verdadero desafío que tenemos por delante. Y cerramos con esta reflexión. El potencial es infinito, y no como una frase bonita, sino como una descripción real de la capacidad humana para cambiar. Pero, y este es el gran pero, esa infinidad solo se puede desbloquear con una condición: tener el valor de descubrir quién eres de verdad, más allá de todo lo que te dijeron que tenías que ser.